Un saludo. En este video vamos a hacer una caracterización de lo que es la aplicación Access en cuanto a su manejo de base de datos. Tenemos que empezar hablando por los sistemas de información, que como lo veremos dentro de la teoría, es la estructura general donde se manejan los grandes volúmenes de información en cualquier organización. Tiene varios componentes como el hardware, software, los recursos humanos, pero el más importante y el determinante son las bases de datos. El volumen de datos, la cantidad de registros, la cantidad de información que va a manejar, cómo se va a manejar esto a través de las redes, localmente, si tiene extensiones a sucursales, etc. Todo esto es lo que determina qué volumen de información voy a manejar, y de acuerdo a eso se determinarán los otros componentes como equipos, software y demás, instalaciones físicas y demás. Cuando hablamos de sistemas de información, entonces hablamos de grandes volúmenes de información. Son aplicaciones corporativas, y si es, el sistema de información lo que hace es la gestión de la información. Estos programas normalmente se denominan como sistemas de gestión de base de datos o gestores de bases de datos. En cuanto a los programas, podemos hablar de dos extremos. Digamos, los más conocidos, los más usados, los más importantes son Oracle y SQL Server de Microsoft, Oracle de Commvault, los mismos de Java, que son de costo, son de pago, y MySQL, que es una base de datos gratuita. En el otro extremo está también la aplicación de Microsoft, que es MS Access, es la que viene en la aplicación Office, y es una aplicación que podemos entender como desde el punto de vista del usuario. La diferencia es que en Access construimos un solo archivo que me incluye absolutamente todos los elementos, los componentes de mi base de datos. En las otras aplicaciones posiblemente se genera muchos archivos, miles de archivos a partir de todas las operaciones y todas las transacciones de información que se realicen. Nosotros en Access vamos a hablar que es un modelo relacional, ya que se construyen muchas tablas, se cruce con información específica de un aspecto importante, y cada uno de ellos se cruzan estas tablas a través de relaciones existentes entre los campos principales, y el modelo de ahí se llama relacional. En Access, ¿qué vamos a tener? Nosotros vamos a cargar la información en tablas. Pues una tabla es un arreglo matricial de filas y columnas, así como se denominan, por ejemplo, en aplicaciones como Excel. Nosotros en Access vamos a tener en las columnas, vamos a tener campo, que es un dato específico, y en la fila los registros. Valga decir, por ejemplo, en una nómina yo tengo, en cada columna tengo un dato de una persona, el código, el número de la cédula, los nombres, el teléfono, la dirección, etc. Y en cada fila tengo un registro que es la serie de los campos que me entregan información de una persona determinada. Entonces, Juanita Pérez, el código tal, el número de documento de identidad tal, su dirección es tal, etc. Entonces, para nosotros serán importantes estos dos términos, campo y registro, que los estaremos mencionando constantemente en la realización de nuestros ejercicios en Access. Bueno, posteriormente a tener la información en las tablas, que es donde se almacena, se establecen las relaciones, ya que el modelo es así como se lo determina. Entonces, posteriormente a las relaciones, comenzamos ya con la información cruzada, podemos comenzar a hacer los diferentes procesos, los siguientes procesos, que son básicamente las consultas, que es extraer, filtrar información, y a partir normalmente de estas consultas hacer un reportes que se generan a través de los informes. Nosotros tenemos aquí también en Access el elemento formulario, que es un elemento, un componente, un objeto especial que lo puedo utilizar en diversas partes de la construcción de estos otros, o los procesos, o en las tablas para el almacenamiento de la información. Bueno, lo escribiremos en la aplicación directamente, en la vista de la aplicación directamente. Vamos a abrir Access, abrimos Access, esta es la entrada principal. La primera diferencia importante de Access es que no puedo yo comenzar a trabajar y después asignarle un nombre a la aplicación. Desde el momento en que yo le diga que voy a hacer una aplicación, cualquiera que sea, él me va a preguntar qué nombre tiene la aplicación, y me va a crear una especie de programa a través del cual yo puedo administrar mi información, mi base de datos. Vamos a mirar, normalmente acá tenemos en las opciones que tenemos a la vista y otras que me puede generar, me puede mostrar
miles, acá como me dice, busca entre las aplicaciones de Office miles de aplicaciones para tener como posibles modelos para realizar o construir una aplicación. Voy a utilizar esta de canal de ventas dentro de las opciones que tengo aquí a la mano. Me dice crear, aquí yo le asignaría el nombre inicialmente. Voy a decirle que prueba y le digo crear. Esas plantillas que trae Access automáticamente me generan una aplicación en la cual yo voy a administrar esta información. Voy a habilitar el contenido. Aquí veo una tabla que no tiene ningún tipo de información, ya que lo que me genera automáticamente es toda la estructura de la información. Voy a organizar aquí por tipo objeto. Entonces yo tengo aquí las tablas, tengo las consultas, los formularios, los informes y un módulo de macros posiblemente. La tabla, voy a cerrar esta tabla, voy a abrir la tabla por ejemplo de los empleados. La tabla de los empleados me va a cargar, eso es un modelo que yo puedo editar y puedo ajustar a mi necesidad. Entonces aquí puedo cargar la información de cada una de las personas, o puedo hacerlo posiblemente aquí desde el formulario, ya que normalmente la información la persona, el usuario normal no lo trabaja directamente en las tablas, sino a través de estos elementos que son los formularios, las ventanas a través de las cuales me permite la gestión de la información. Entonces aquí agregaré los nombres, agregaré la foto y agregaré todos los datos de cada una de las personas, y esta información automáticamente me alimentará mi tabla. Con las tablas donde tengo la información, yo voy a construir, miremos las relaciones, están aquí en herramienta relaciones, y aquí están construidas unas relaciones sencillas a través de las cuales estoy cruzando las diferentes tablas para darle unidad a la aplicación. Tengo aquí las diferentes consultas, entonces por ejemplo muestra oportunidades empleados ampliados. Entonces yo puedo ver la consulta aquí desde el punto de vista de la tabla o aquí en el diseño, ver diseño. Entonces tengo las dos vistas. Aquí para construir mi consulta, mi diseño consulta, y aquí para ver la vista de la hoja de los datos. Es similar a la presentación de una tabla. Igualmente puedo chequear, cierro para prevenir de pronto que el elemento, el objeto que estoy abriendo pueda estar afectado por los elementos iniciales o lo que yo tenga que abierto. Normalmente la idea es mantener abierto solamente el objeto con el que esté trabajando. Voy a detallar aquí por ejemplo detalles de oportunidades en el informe. Entonces me da la estructura, estas estructuras se generan automáticamente con toda la información y todos los datos que se hayan incluido en cada uno de estos. Revisión de empleados, entonces también me verá algún tipo de asignaciones en dinero para alguna cosa relacionada con los empleados. Entonces esta es una especie de aplicación que se genera automáticamente con Access. Ya que estamos aquí, pues este es el panel de navegación donde me van apareciendo los elementos que voy construyendo. El programa como tal es un programa de Office de uso general, pero es un programa de trabajo muy específico. Entonces, como normalmente no lo conocemos, es más sencillo posiblemente lo que hacemos en estos ejercicios, va a ser más sencillo lo que podemos hacer en Excel, pero igualmente tengo que conocer cómo trabajo con la aplicación. Valga decir que la cinta de opciones pues es similar obviamente a cualquiera de los programas y tiene opciones de acuerdo al tipo de información y los recursos que tiene la aplicación como tal. En Access entonces tenemos aquí pues como siempre el archivo, las opciones generales de Office con sus opciones para configurar la aplicación o la base de datos que estoy creando. La cinta de inicio, que es donde tengo los elementos generales de edición. Cualquier objeto nuevo que vaya a crear está por la opción crear. Aquí están las opciones. Nosotros utilizaremos la creación de tablas, la creación de consultas, la creación de informes y la creación de formularios. Entonces eso los crearemos desde esta cinta de opciones. Aquí en nuestros ejercicios también he involucrado una tarea de importar datos. Entonces para cargar datos y no estar tecleando la información, entonces las vamos a importar aquí desde Excel. O igualmente yo puedo tener información en mis tablas y puedo exportar, llevar datos a otro medio para hacer algún tipo de trabajo
complementario de la información. Estas son algunas herramientas de bases de datos. Entonces, de acuerdo a lo que iremos trabajando, iremos comentando los elementos. Aquí también aparecerá posteriormente las cintas de formato y posiblemente presentación, que son las que me permiten, las de formato, diseño, que me permiten trabajar con los objetos cuando esté haciendo algún tipo de creación de los mismos. Ligeramente voy a abrir una tabla del diseño. Aquí veo la opción de la pestaña de diseño, que es como inicialmente comenzaremos a trabajar. Bueno, este video solamente pretendía hacer una caracterización y un comentario general de la presentación de Access. Entonces vamos a dejar hasta aquí.